La aventura de la vida. Un programa de Radio Nacional de España con guión, dirección y presentación de Félix Rodríguez de la Fuente. Realización, Herminio Verdú. Queridos amigos de la aventura de la vida, atrás ya el arrechucho de gripe, el trancazo aquel que me puso un poco de mal humor al llegar a Madrid bajo su boina enlutada, bajo su hongo de contaminación. Seguimos nosotros para de alguna manera hacer algo contra la contaminación, no solamente la contaminación atmosférica, no solamente la contaminación química, sino también contra la contaminación psíquica. Para hacer algo, digo, para arrancarnos del tedio o para arrancarnos del exceso de preocupaciones, de la tensión, del estrés, que la vida, incluso prenavideña, implica a los seres que tenemos la suerte o la desgracia de vivir en esta llamada civilización occidental. Nos volvemos a nuestro remoto Canadá, nos volvemos a los inmensos espacios abiertos, nos volvemos a la aventura y nos volvemos a que ustedes tengan la infinita paciencia y la amabilidad de escuchar relatos de viajes. Yo creo que los relatos de viajes tienen la ventaja de que, como nos llevan en sus argumentos y peripecias a regiones que están muy lejos de donde uno vive, pues aunque no sea más que por la curiosidad de saber cómo es aquello, pues ya uno capta onda y va pasando el rato y escuchando al señor que cuenta sus historias en las remotas regiones. A mí me gustaría hacer un introito, una introducción a la charla de esta tarde de las remotas regiones canadienses. El introito es aquel de que la contaminación psíquica a la que me refiero, es decir, esa situación que en la llamada cultura occidental genera el denominado tedio, la denominada angustia, la denominada agresividad o violencia, la insatisfacción y la falta de equilibrio vital, es algo que está presente y patente y que no escapa no solamente ya al atento lector de periódicos, por lo visto escasos en este país nuestro, al atento seguidor de las noticias de televisión, por lo visto de más altas cotas en este país nuestro que en ningún otro de Occidente. Aquí hay más televisores que teléfonos, fíjense ustedes qué cosa tan curiosa, y que tazas del excusado, del retrete. Bueno, pues entonces a los atentos seguidores de la televisión o a los pocos atentos lectores de los periódicos no se les escapa la situación por la que atravesamos con nuestros ayatolas particulares y con nuestros ayatolas mundiales menos particulares y con todas estas cosas que pasan. Dicen los que saben de estos temas, los etólogos, los que estudian la conducta de los seres vivos, que es que está cambiando todo demasiado deprisa, que hasta hace muy poco tiempo las cosas, cuando cambiaron en la humanidad, se tomaron mucho más tiempo, y que este cambio tan rápido, de que nosotros no nos parezcamos nada a nuestros padres, y al hablar de nosotros me incluyo en esa generación entre los 40 y los 50 años, de que nuestros hijos no se parezcan nada a nosotros, y de que los hermanos pequeños de nuestros hijos les parezcan ya viejos sus hermanos de 18 años, esta ruptura de las generaciones, esta situación absolutamente
asombrosa en la que conviven y se concitan situaciones ultramodernas como las que se generan en estas llamadas democracias occidentales, o situaciones de cruzada, como a la del tantas veces citado Ayatollah Khomeini en el Irán, están ocasionadas porque todo está cambiando como demasiado deprisa, que el hombre, dicen, no estaba acostumbrado a cambiar tan rápidamente, a revisar con tanta celeridad sus presupuestos culturales, políticos, éticos, etcétera, etcétera. Y como aquí, en lo que estamos metidos de lleno, es en el cambio, y como del cambio se derivan tantas crisis y tantas situaciones de emergencia, que evidentemente deben de estar justificadas por lo que dicen los etólogos, que el cambio se soporta mal, que el cambio genera estrés, que el cambio genera traumatismos, violencias, etcétera, etcétera. Vamos nosotros a retrotraernos en las palabras de este cronista, servidor de ustedes, a lo que el cambio puede ocasionar en el hombre cuando de pronto el cambio afecta a un filum humano, a una raza entera, a una cultura entera que llevaba no solamente siglos, yo creo que milenios sin cambiar. Si el cambio rápido, pero de alguna manera constantemente acelerado, sería mejor decir, nos conturba, nos perturba, nos sume en la situación en la que nos encontramos, incluida la contaminación atmosférica, evidentemente, del brasero de picón de encina a las estufas y calefacciones de fuel oil y al cinturón fabril del Gran Madrid, ese cambio. ¿Cómo ha podido recibirse el cambio cuando su impacto ha sido más corto en el tiempo y más profundo en el espacio? Tendrán razón, amigos míos, los sabios. Lo de decir los sabios es muy divertido porque uno se refiere a alguien que posiblemente no exista, pero cuando se dice los sabios ya se da una patente de corso a determinados pensadores que en algunas cosas pueden ser efectivamente sapientes y en otras menos. Los sabios pueden efectivamente tener razón en que casi todas las cosas que nos están ocurriendo desasosegantes, no las buenas, porque también están pasando cosas buenas ahora, puede que estén determinadas porque estamos cambiando de todo demasiado deprisa. Si nosotros de alguna manera pudiéramos demostrar que en alguien que hayamos visto o conocido un cambio ha implicado una total ruptura de los esquemas y una degradación, es posible que los citados sabios tuvieran un argumento más para convencernos. Esto, mis queridos amigos, lo he visto, lo he vivido, lo he llorado, lo he padecido y lo vengo llorando. El cambio, brutal, tremendo, abismático, que afecta a una población humana entera. A los indios Nahedi, hermosa palabra Nahedi, significa en idioma atabasca, idioma que está emparentado con las lenguas del noreste de Siberia, los que vinieron de allá abajo, de por el horizonte, los que llegaron algún día del otro lado de las montañas. Eso significa Nahedi. Los indios Nahedi están emparentados con un grupo étnico que recibe el nombre de los indios slaves. Lo podríamos traducir al castellano por indios eslavos. Son también de la raíz atabasca. Deben de parecerse bastante a los indios Nahedi. Eran los pueblos sometidos y expulsados del paraíso por los indios Nahedi, antes de que el choque de las civilizaciones tuviera lugar. Voy a contarles algo de estos indios, porque a lo mejor resulta que tienen razón los sabios, los de que estamos cambiando demasiado deprisa de todo, y que eso nos pone como febriles, de fiebre espiritual, que es peor que la del termómetro que uno se pone en la axila o en el ano, donde ustedes quieran. Llegamos nosotros, queridos amigos, en un montaje expedicionario en el cual, si no interviene un gobierno entero, difícilmente se puede conseguir.
porque cuesta mucho tiempo, mucha preparación, mucho dinero, a lo que podríamos considerar la zona más apartada de los bosques norteños del mundo, situada en los territorios del noroeste del Canadá, que son de grandes como Europa entera, que es un bosque infinito del que les he hablado, de abedules, de abetos, de chopos, con lagunas como las perlas sobre el pecho de un verde vestido de una hermosa dama, con esas colinas redondeadas, con todo lo que quieran. Esto es el inmenso territorio del noroeste del Canadá. Y allí en un sitio donde no hay vías de comunicación, no hay carreteras, no hay caminos, no hay más que una vía de comunicación, que es el río Nahanni, se crea un inmenso parque nacional. El Parque Nacional de Nahanni, que quiere decir en idioma indio, Athabasca, tierra de los indios Nahedi. En esa tierra donde los indios Nahedi vivieron, posiblemente durante 10 o 15.000 años, que son años, se crea un parque nacional que tiene 500.000 de hectáreas de extensión, la mitad de la provincia de Badajoz, como Euskal Herria, algo mayor, casi incluida Navarra. Entonces, en este parque inmenso, los jefes de la naturaleza del Canadá toman la determinación de cederlo, no territorialmente, pero en cuanto a un montaje jurídico que se organiza en la ONU, ya en la UNESCO, y que se llama el Patrimonio Mundial de la Naturaleza, donde cada país, esto tuvo lugar en el año 1978, aporta lo mejor que tiene, siempre y cuando sea representativo y diferente de lo que aportan otros países. El Canadá, como territorio representativo de lo libre, de lo salvaje, de lo primitivo, de aquello en lo que no ha cambiado nada y no va a cambiar en muchos siglos, puesto que los estatutos jurídicos de ese patrimonio mundial de la naturaleza dependiente de la UNESCO exigen que las naciones que de alguna manera aportan unos elementos valiosos en sus propios territorios se comprometan a no cambiarles, aportan este Parque Nacional de Nahanni. Ahí llegamos nosotros en la costosa, compleja y complicada expedición. Llegamos en avión y aterrizamos en un pequeño aeropuerto, cuajado, como les decía, de mosquitos, y donde se pueden ver muchas cosas. Y desde ese aeropuerto, en la otra orilla del río turbulento de aguas blancas, río rugiente, río que solamente es agua 4 meses al año, porque el resto del año es una cómoda vía de penetración helada, con unos centímetros de nieve por la que se deslizan perfectamente los trineos, tirados por los perros, se ve un poblado de cabañas bonitas, un poblado de cabañas de madera, como esas cabañas famosas del Canadá, que ustedes habrán visto en las películas y que los lectores de libros de aventuras habrán leído en los libros, que están hechas con troncos, con perfumados troncos de cedro, con troncos de abeto, que incluso cuando la cabaña lleva 50 años hecha, sueltan esa resinilla y ese aroma maravilloso que tanto evidentemente le hace a uno alejarse de los olores del potaje de las casas de Madrid, mezclado ahora con el azufre que contiene la gasolina de alto octanaje. Es un cóctel prácticamente mortífero. Pues aquel olor de la resina, de los cedros canadienses, que es como un bendito perfume que no abandona aquellas estancias durante años y años, en el poblado que yo veía desde la otra orilla del río estaba pintado de alegres colores. Los troncos no conservaban su corteza como en las clásicas cabañas de los tramperos y de los antiguos pobladores del Canadá, sino que habían sido pintados con colores azules, blancos y rojos. Pregunto yo a mis amables guías, y entre ellos a un hombre notable, una mezcla de pionero, de diplomático políglota, de deportista excepcional, que corre todos los días entre 10 y 15 kilómetros, y que se llama Darcy Thorpe, que es el representante del gobierno del Canadá en nuestra expedición. Darcy, ¿qué es aquello? ¿Qué poblado es aquel
en el corazón de un parque nacional donde todo se conserva como era, donde no va a cambiar nada, donde el mundo puede estar tranquilo porque sabe que aunque aquí ocurran catástrofes, siempre habrá 500.000 de hectáreas donde la taiga se conserva pura. Y me dice Darcy Thorpe, ese es el poblado de los indios slaves. Y entonces Darcy Thorpe, que sabe mucho, y habla un perfecto castellano porque vivió en España 3 años, me cuenta esta historia de los indios Athabasca, que luego yo refresco y profundizo en publicaciones adquiridas en el propio Canadá, y me dice que ahí viven los indios slaves, que eran una especie de subproducto de la raza Athabasca, y que los indios Nahedi, que ya no están, aquellos que vinieron de allá abajo, se fueron por allá arriba. Yo luego les diré por dónde se fueron, y nadie sabe dónde están, ni por qué se fueron, ni siquiera si viven o han muerto. Entonces ahí, cuando se fueron los señores, los Nahedi, los que vinieron de allá, del otro lado del horizonte, los slaves, que no podían penetrar en el gran paraíso del Nahanni, que ahora es del mundo, del patrimonio mundial de la naturaleza, les subieron, fueron transportados de su lago Slave, donde vivían en peores condiciones, y se aposentaron en los territorios donde los nobles Nahedi permanecieron durante siglos y siglos. Y le digo yo a Darcy Thorpe que me gustaría mucho ir a ver a los indios slaves, porque si ciertamente no son los verdaderos Nahedi, he leído en los libros que tanto en sus facciones como en su cultura, como en su conducta, pertenecen al mismo tronco cultural y de alguna manera me harán a mí entrever lo que fueron los fabulosos Nahedi. Y accede mi amigo Darcy Thorpe, cruzamos el río en una motora, en una lancha que con los resoplidos de su motorcillo pone una nota dramática que duda cabe en aquellos silencios del Nahanni. Y me va advirtiendo durante el viaje mi amigo Darcy Thorpe de la situación de los indios actualmente en el Canadá. Y yo pues le traduzco a ustedes sus palabras que por otra parte luego pude comprobar de viso. De tal manera que mi alma viajera, pues a los que tengan interés por los problemas indios, ahora les puede resultar práctica porque les cuento las cosas como las vi. Los indios en el Canadá, queridos amigos, nunca tuvieron el choque brutal que tuvieron en los Estados Unidos de Norteamérica. Más bien, la frontera canadiense servía un poco como refugio a todos aquellos indios poderosos de las praderas, como Nube Roja, Mano Amarilla, Toro Sentado, que trataron los pobrecillos como pudieron de evitar el despojo de sus tierras, de sus vidas, de sus haciendas, de su cultura, a manos de los llamados pioneros. Entonces en Canadá nunca se dio esa catastrófica constatación entre dos culturas y entre dos razas, la raza blanca y la raza mongólica en su expresión india, puesto que los indios norteamericanos y sobre todo los del norte son de raíz mongólica. En el Canadá las cosas sucedieron de una manera muy distinta y actualmente en el Canadá hay una preocupación extraordinaria por parte del gobierno y por parte del centro de los asuntos indios y de los territorios del norte y del noroeste para que los indios que quedaron y que soportaron como pudieron, que ese es el tema de mi charla de hoy, el choque, el cambio, ese cambio generador de crisis, de insatisfacción y de problemas, para que esos indios, de alguna manera, se reincorporen a la cultura homogénea, ciertamente, que hoy impera en Canadá, país desarrollado, país rico, país de múltiples recursos, país de baja tasa de población. Se hace un gran esfuerzo y allí nunca hubo un choque frontal. En Canadá no vendieron a los indios mantas contaminadas con viruela para que se murieran. En Canadá, salvo muy raras excepciones, no vendieron a los indios aguardiente con alcohol de madera para que se quedaran ciegos y se murieran. En Canadá, salvo muy raras excepciones, no mataron a todos los bisontes para que los indios se murieran de hambre, como ocurrió en los Estados Unidos de Norteamérica. En Canadá el caso parece ser que fue bastante distinto. Todo esto lo voy pensando yo y lo voy comentando con Darcy Thorpe, que es un hombre liberal, no solamente en el sentido político de la palabra,
que ese es muy fácil el colgarse ahora un chaquetón político o chaquetilla, como ustedes quieran, sino en el amplio sentido de la palabra. Liberal es una manera de ser, a mí me gustaría mucho poder serlo. Implica pues una enorme curiosidad por todo, una infinita apertura hacia cualquier tipo de planteamiento humano, una duda sistemática acerca de los que dicen que se encuentran en la posesión de la verdad y una cierta elegancia que a uno le lleva a tolerar los imperativos de la vida y los imperativos de esto que llamamos el Homo sapiens sapiens. Hablamos Darcy Thorpe y yo mientras cruzamos el río y vamos al poblado. Y Darcy Thorpe me dice que, claro, el interés que tiene el gobierno del Canadá en estos momentos por los pueblos indios es tan grande que aquella casa que hay allí, la más grande de todas, la más bonita, la mejor pintada, es la escuela. Cada poblado indio tiene una escuela. Aquello no es una reserva, como en los Estados Unidos de Norteamérica. Es un territorio indio donde los indios hacen lo que quieren, incluso en el interior del gran parque del Nahanni, siempre y cuando lo hagan en sus tradicionales sistemas de caza, de pesca y de explotación de la naturaleza. Y efectivamente nos llega un olor acre de carne ahumada, porque la víspera los indios slaves habían ahumado la carne. Aquella casa grande es la escuela. Allí hay una maestra y aquella tienda de campaña herméticamente cerrada para no ser devorado por los mosquitos es la tienda de campaña del antropólogo de una universidad del Canadá que está en este momento haciendo su tesis doctoral acerca de los indios slaves y que va a ser nuestro mejor guía para contarnos cosas acerca de los indios slaves. Toca nuestra canoa metálica la arena antigua, eterna ya, con eternidad asegurada en el patrimonio mundial de la naturaleza de la ONU. Toca aquella arena, descendemos nosotros, andamos por las mismas tierras que anduvieron los pioneros, impregnados de todos los aromas de la taiga en el mes de julio, de todos los aromas no solamente de las hermosas flores, sino de los aromas de la aventura del hombre frente a la naturaleza. Tocamos levemente, serían las 7 de la mañana, había luz desde la 1 de la mañana, la noche solamente duraba en el mes de julio 1 hora y media en aquellas latitudes, y alguien se mueve, se arrastra, sale de su saco de dormir del interior de la tienda. Es el estudiante, el antropólogo, hombre menudo, de barbas rojas, rubicundas, ojos azules, piel también rubicunda como consecuencia de las picaduras de miles o de millones de mosquitos. No hay quien se libre allí de la plaga. Y entonces Darcy Thorpe, representante del gobierno en la expedición, le dice al simpático, resultó simpaticísimo antropólogo, que a mí me gustaría mucho ver a los indios slaves. Primero, para conocerles, eso que se llama conocer, que es tan bonito, que no solamente es ver con los ojos de la cara y saludar con la mano del cuerpo y echar un vistazo general, sino tratar de hablar con algún indio, meterse en su vida, profundizar en sus cosas para obtener alguna información que sea útil para eso que llamamos, que uno quiere ser, que es un espíritu liberal, que recibe y que trata de aportar algo a su siglo, a su generación. Entonces, el antropólogo me mira, no había llegado a ponerse de pie porque sacaba la cabeza por un orificio que había hecho en la cremallera de la tienda, mientras extendía sobre su rostro un producto maléfico que se llama el muscol y que es, pues evidentemente, un compuesto de DDT que consigue que durante 10 o 15 minutos los mosquitos no se te posen en la piel, no te acribillen, pero a cambio de eso pues te intoxica y por lo visto si durante mucho tiempo te das muscol en amplia superficie de la piel, el hígado se te pone como una piedra de afilar y acabas hecho fosfatina. Se daba el muscol el antropólogo y me miraba como en cuclillas, sacando temeroso su rubicunda faz orlada por la barba roja, por la barba amarilla y por aquellos pelos que llevaban evidentemente muchas semanas sin ser peinados. Y cuando Darcy Thorpe le iba contando en inglés, que yo, afortunadamente, pues iba comprendiendo lo que yo quería, se tornaba el hombre como triste y se tornaba el hombre como cuando a uno le vienen a pedir algo que no puede dar porque es imposible y se le va poniendo a uno esa cara de circunstancias tan dramática. Y entonces él me dice que es absolutamente imposible, que yo no puedo no solamente firmar a los indios, sino que no puedo ver a los indios, no puedo hablar con los indios, no puedo conocer a los indios. Y claro, yo me sorprendo, le miro a Darcy Thorpe con otra cara, que es la de la sorpresa,
la de decir, pero bueno, esta es una nación liberal, democrática, y aquí uno puede ver a quien quiere. Estos no son los países del este donde uno solamente puede ver lo que le enseñan. Y efectivamente así era. Porque nos explica el bueno del antropólogo, que luego me contó muchas cosas que yo les iré contando acerca de los indios slaves y de los naheri, que aquella noche, después de haber ahumado la carne de alce, la carne de mus, que es como se llama el alce en inglés, los buenos de los indios slaves, habían fabricado su propio aguardiente con su propio maíz, porque resulta que tenían una especie de cultivo, no digamos que ilegal, puesto que pueden hacer lo que quieren, pero ilegal bajo el punto de vista moral de los organismos del Canadá para la protección del indio. Habían hecho los tíos una tonelada de aguardiente y se habían cogido una cogorza, que no solamente no hablaban, sino que no veían, no se movían, estaban hacinados en el interior de aquellas casitas tan monas, pintadas de azul, de blanco y de rojo, y que tenían la bella y paradisíaca estructura de troncos de pino perfumado de las casas del Canadá. Estaban simple, terrible y absolutamente borrachos. Y para nuestra desgracia, de una de las casas salió un joven que portaba un pantalón tejano, portaba unas botas puntiagudas, muy bonitas, muy historiadas, que estaban evidentemente inspiradas en las botas de los cowboys del oeste americano, pero con mayor filigrana, parecidas un poco a los calzados que tanto aman los indios de la India, no los indios pieles rojas. Y aquel hombre con la bragueta medio abierta, con el cinturón medio apretado, con los pantalones vaqueros medio rotos, con una bota puesta y la otra medio quitada, sale arrastrándose del interior de aquellas casas, y en una faz de una hermosura que les aseguro que era fascinante. Yo aprecio, amo, adoro la hermosura racial. A mí me gusta mucho una gitana con cara de gitana, y me encanta una sueca con piernas de sueca, porque cada raza tiene atributos anatómicos muy especiales y muy diferenciados de las otras razas, y me seduce hasta el infinito una cara de indio, de piel roja, que tenga esas facciones que quizá el tópico del cine de Hollywood ha puesto en nuestra mente infantil, y la encontramos de una sutileza y de una nobleza tremenda. Sitting Bull, nube roja, mano amarilla, toro sentado, en fin, el indio que ustedes quieran. La nariz aguileña, la mandíbula inferior fuerte, cuadrada, los pómulos marcados, los ojos un poco almendrados, de tonos verdosos, el pelo recio, sin trenza, ya por desgracia flotando desordenadamente sobre aquel cráneo poderoso. Aquel cráneo que podía haber estado sobre el cuerpo de un gran jefe. Aquel cráneo que tenía toda la belleza y que tenía todas las manifestaciones anatómicas aún de un pueblo que durante miles y miles de años ha comido carne y no legumbres, cosa muy importante. El comedor de carne, que ya no come carne evidentemente, sino alimentos preparados. Haciendo gala de una simpatía, de una hospitalidad y de una gracia que incluso hacía que toda la gente del equipo un poco temerosa le perdonara aquella increíble cogorza que arrastraba el pobre muchacho de unos 20 y tantos, no llegaría a los 30 años, pues no hacía más que echársele a uno encima con aquel corpachón poderoso, ciertamente no musculado, eso me defraudó, y quizá podamos contar después por qué, pero te echaba encima aquel corpachón y aquella mano enorme que perfectamente pudo haber pertenecido a Sitting Bull, y te decía my friend, very good friend, mi amigo, mi buen amigo, mi querido amigo. Tenía el hombre, como parece ser que son casi todas las borracheras de los indios, una borrachera amistosa, como esa que se encuentra uno por aquí, y sobre todo se encontraba más antes que ahora por las calles de Madrid, por esas calles de las tascas de aquel señor extremeño de Burgos o no sé de dónde, que se había puesto divino y que era amigo de todo el mundo. El indio, totalmente ebrio, con la borrachera india, que es algo que supera cualquier tipo de borrachera, que se habría metido en aquel corpachón todo el licor fabricado en su simple y posiblemente venenoso serpentín en la noche anterior, y que como consecuencia de aquel asunto no podía posar para las cámaras de la televisión española, ni podía siquiera posar para los ojos de sus amigos, los que venían desde tan lejos a ver la gracia infinita
de los indios Athabasca, otrora cazadores leales, cazadores absolutamente superiores a cualquier otro hombre, y hoy sumidos en un estado. ¿En qué estado? Ese es el problema. El choque de la cultura, el cambio radical de sus costumbres. El gobierno del Canadá hace todo cuanto puede por redimir a los indios. Hay un pequeño porcentaje que se está reincorporando a la civilización, pero como muestra, yo creo que no es ni siquiera significativo. Aquellos hombres, cuando no trabajan, y se trata de buscarles trabajos en las ciudades próximas, en las vías, en las obras públicas, carreteras, vías de ferrocarril, prospección petrolera, etcétera, sobre todo en aquellas cosas que pueden hacer mejor, trabajos rudos, porteadores, estancia en la naturaleza. Aquellos muchachos que están siendo enseñados en las escuelas, aquellos hombres, no son felices. Están como desconectados. Están invadidos por una profunda tristeza. Se emborrachan en cuanto pueden. Se matan con alcohol. Es algo que escapa a cualquier concepción que uno pueda tener de lo que es la utilización del alcohol. Aquellos hombres, aquella raza que hasta hace muy poco tiempo era reina del sagrado territorio del Nahanni, incorporado ahora al patrimonio mundial de la naturaleza, están allí, tienen su maestra, los niños, tienen sus casas confortables hechas por el gobierno, tienen derecho a la caza y a la pesca según las artes tradicionales, tienen canoas con motor, les llevan gasolina para que pongan gasolina en el interior de sus canoas, tienen en invierno esquidús o scooters de nieve, se trata de buscarles trabajo y sin embargo se van degradando de una manera tremenda. No han vuelto más que raramente a cazar como lo hacían. No han vuelto más que raramente a curtir y preparar pieles como lo hacían. No han vuelto más que raramente a ser poseedores de aquel espíritu de vida y de lucha que les había permitido sobrevivir en el terrible Nahanni durante el invierno antes de que tuvieran los primeros contactos con la civilización. ¿Cuándo tuvieron estos indios, los de la hermosa faz, aquel hermoso muchacho del pantalón tejano medio roto de la gran borrachera que salió allí diciendo mi amigo, mi querido amigo, los primeros contactos con el hombre blanco? A mediados del siglo XVIII, en 1750, 1770, la compañía de Hudson Bay y la compañía del noroeste abrieron los primeros puestos para comerciar con los indios Nahedi, que aún estaban allí, y con los indios Slaves, que estaban más abajo, hacia el lago Slave. Ahí comenzó la rapidísima transculturación de un pueblo, que ha dado como lugar lo que veíamos en aquellas casitas, toda una comunidad, incluidas las mujeres, los viejos y los adolescentes, ebria. Toda una comunidad como con ansia de desaparecer como pueblo del mundo de los vivos. ¿Qué había pasado? ¿Cuál fue el cambio? Ese cambio generador de estrés, de crisis, mi querido amigo. Pues sí, señor, se lo vamos a contar la próxima semana porque ya me están haciendo señales del control, que aquí para eso son muy rigurosos, de que no puedo contarles más cosas acerca de los indios Slaves. Así que, queridos amigos, a ver si me acuerdo yo la próxima semana del tema en el que nos encontramos. No se me va el santo al cielo y a ver si ustedes me son fieles, aunque no sea más que para escucharme algunas cosas respecto a lo que fue la vida hace tan solo 50, 100 años, 150 años, de aquellos pobres seres que se hacinaban en las casitas rojas, blancas y amarillas, digiriendo su cogorza de mal whisky de maíz que acababan de fabricarse aquella noche. La próxima semana, de nuevo, en su receptor, La aventura de la vida. Un programa con guión, dirección y presentación de Félix Rodríguez de la Fuente.
Montaje musical, Eugenio Borrego. Realización, Herminio Verdú.